Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde vamos a hablar del nuevo Launchpad que van a sacar el token llamado Lazio. La verdad es que ya empieza a haber bastante FOMO, ya todo el mundo pues está especulando, va a ir mejor que lo anterior, va a ir peor, realmente no lo sabemos. Beta Finance iba a ser una moneda que poca gente pues iba a conocer de forma orgánica, pero gracias a Binance le sirvió para llevarse un empujón tremendo, y es por eso que os recomiendo que me sigáis en YouTube, suscribiros, activar la campanita y sobre todo seguidme en Instagram, no por las fotos sino por los stories y todo lo que voy compartiendo de valor, porque si queréis aprender criptomonedas ahí tenéis mucha información que absorber. Entonces, también os quiero recalcar que ya hicimos pues un análisis del Launchpad anterior de Beta Finance. Hablamos justamente en el momento de salida de la noticia, si realmente merecía la pena, sacamos conclusiones bastante positivas y luego nos llevamos un más 5000% de rentabilidad. Es una maldita locura y es el Launchpad de Binance. Entonces, hay que entender que cada proyecto es totalmente diferente, que los anteriores te hayan dado tanta rentabilidad no significa que ahora mismo, por ejemplo, Lazio vaya a hacer lo mismo. Pero bueno, por eso voy a hacer el vídeo para representar de alguna forma si merece o no merece la pena según mi punto de vista, pero exponiendo simplemente los puntos que yo he considerado. Entonces, como estáis viendo, para participar simplemente vamos a Binance, arriba a la izquierda, como es de costumbre, y ahí tenemos el Launchpad. Aquí puedes hacer Launchpads y Launchpools. Los Launchpools básicamente es que tú, por ejemplo, puedes acceder haciendo staking de X monedas. ¿Qué significa hacer staking? Por ejemplo, cuando sacaron MBOX, tú si bloqueabas tus monedas MBOX, BUSD, que sería la moneda estable de Binance, o los BNBs, pues te daban un retorno de aquellas monedas que estabas haciendo staking en esta propia moneda. Entonces, no está del todo mal, hay miles de proyectos que van sacando, por eso a mí BNB me encanta, porque me permite participar en estas cosas, en estas funciones que hay otros exchanges que a lo mejor no están desarrollando. Y bueno, pues en este caso tenemos Lazio Fan Token, a Binance Fan Token for SS Lazio on Binance Smart Chain. Vale, mi información importante, faltan 7 días y 18 horas. Esto lo han anunciado escasos minutos, horas, o sea, estamos justamente al principio. Entonces, se van a ofrecer un total de 40 millones de tokens y un Lazio que va a ser, cada token va a valer $1, es decir, $1, pues un USD, pues en este caso sería un Lazio, un USD. O sea, realmente el precio pues está bastante cerrado, es simplemente 1-1, no hay que complicarse. Así que bueno, vayamos a por más información, vamos a darle a ver más. Pero sí que es cierto que este equipo pues es italiano, suele ser pues uno de los más conocidos por lo que me he enterado. Sí que hay el Inter, el Milan, pero bueno, ahí está, ahí tenemos el Lazio. Sé que hay jugadores españoles que han jugado, por lo que tienen bastante historia. Y bueno, pues que sean los primeros, bueno, sí que han sacado por ejemplo el fan token del Barça, también lo sacaron en el Launchpad, pero a un caso aparte, porque es como que esa moneda ya estaba en otros exchange. Y en este caso pues ya vemos que Lazio la verdad es que tiene bastante buena pinta. De hecho, ya veis que tienen la fan zone, donde aquí imagino que tienen pues cosas para los fans, y obviamente esto lo que provoca es que muchos fans pues estén más vinculados en el club. Entonces vayamos ya con la información que tenemos en Binance. Estáis viendo que funciona por suscripción, es decir, tú vas a comprar con los BNBs y esto va a funcionar de la siguiente forma, porque sé que hay muchas dudas, ¿ok? Ahora simplemente está haciendo un cálculo de los BNBs que tú tienes en spot. Entonces, el día 21 a las 8 te vas a suscribir, ¿vale? Con los BNBs. Luego te van a calcular realmente pues los BNBs que te tocan y finalmente te van a distribuir los tokens a la 1 el día 21. Es decir, el día 21 va a pasar todo, que estamos a menos de 7-8 días más o menos, como veis aquí 7 días y 18 horas, por lo que no tenéis que hacer realmente gran cosa, simplemente poner una cantidad de BNBs alojada dentro de vuestra cuenta de spot y el día de la suscripción os van como a coger los BNBs, van a calcular de esos BNBs que os han cogido cuánto realmente te van a repartir y finalmente hacen la distribución. También quiero aclarar que tú, por ejemplo, si vas a poner un saldo, que es el mínimo de 0.1, no significa
significa que te vayan a dar el 0.1, sino que tú vas a tener la participación de total de la pool, es decir, de lo que se recaude, pues 0.1 de peso, pero luego te van a dar a lo mejor 0.002, que es lo que pasó la última vez, porque claro, pensad que hay gente que tiene muchos BNBs, tiene miles y miles de BNBs, y tú si pones un BNB realmente es insignificante, ¿vale? Pero igualmente es una oportunidad de también poder conseguir una buena rentabilidad. Entonces, estaros atentos porque esto lo van a sacar próximamente. Estamos a menos de una semana. A mí me va a quedar fuera, voy a estar de viaje, pero igualmente os voy a estar informando de todo esto. Entonces, si nos vamos dentro de la plataforma de Binance.com/en/fantoken, está guay porque están empezando a sacar los primeros equipos de fan tokens. O sea, estáis viendo que ahora mismo equipos solamente tenemos Lazio y vamos a ver más equipos, pero por ahora no los tenemos. Entonces es importante saber que un fan token te da unas ventajas, te da como unos perks. Esto significa que yo, por ser poseedor de esta moneda, voy a tener pues X cosas a hacer que otras personas que no tienen el token no pueden hacer. Por ejemplo, lo tengo aquí apuntado, podrás votar en las encuestas de los fans de Lazio. Tendrás un voto de decisión, que eso la verdad es que está bastante bien. Luego también podrás comprar las Mystery Box de NFTs. O sea, aquí empiezan a venir los NFTs, que la verdad es que estará interesante. Y toda la información la vais a tener a partir del día 21. También vais a tener, pues, bueno, imagino que van a sacar diferentes colecciones de NFTs, no solamente de LAT, sino de otros equipos que irán implementando. Así que esto es el inicio como de Binance con el tema de los fan tokens, más que nada porque si vamos arriba a la izquierda, no lo estáis viendo, pero en la URL vemos fan token, por lo que yo veo que aquí ponen coming soon, pues imagino que tendremos muchos más equipos que se irán implementando. Y luego también podremos hacer staking con la moneda, es decir, tú por dejar los Lazio bloqueados te van a dar un retorno con los Lazio en principio, o veremos si te lo dan con BNB o USD, pero que puedas hacer staking la verdad es que está bastante bien. Y también podrás obviamente canjear fan tokens con tarjetas de regalo. Esto es lo que tengo aquí apuntado porque realmente quería informaros de todo lo que había encontrado. Entonces aquí no tenemos nada por ahora, ya que al final pues esto es una plataforma donde tú podrás votar para tomar decisiones en los clubs, imagino. Luego también podrás recolectar NFTs, venderlos, tendrás también la loyalty subscription, unlock fan badges. O sea, realmente hay cositas que están empezando a implementar. Y de hecho, si os queréis informar más, pues aquí tenéis, por ejemplo, este vídeo informativo donde os podéis enterar realmente de cómo funciona esto. Pero bueno, yo creo que al final están haciendo algo bastante parecido con Chili. No sé si al final van a llegar a colaborar, pero al final los fan tokens es algo que ha venido para quedarse, y la verdad es que tengo ganas de ver cómo va a funcionar en este caso este nuevo Launchpad. Igualmente, todos los proyectos que Binance ha intervenido, ¿vale? Con las IOs, estáis viendo que más o menos el retorno es espectacular. Con Axie Infinity 1543x. Luego también tenemos, por ejemplo, el más reciente, que sería Beta Finance, con un 76 de all time high. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Hay que recalcar que al final Binance es un exchange súper reconocido, tiene mucha gente, tiene mucha liquidez y también puede dar mucha exposición a proyectos que están empezando. Es por eso que es importante que sepáis que esto está en los inicios, o sea, está en los inicios de todo. Esto no significa, no es consejo financiero de que vaya a explotar, pero si nos fijamos en el historial de todos los launchpads, de todos los IOs de Binance, al final siempre han ido bastante bien. Entonces es por eso que ahora mismo estáis viendo que lo máximo que vas a poder obtener tú por usuario van a ser $20.000, que serían básicamente 20.000 Lazio. Esto es lo máximo que tú puedes realmente obtener. Si vamos más abajo tenemos más información, el hard cap, que significa lo máximo que se puede recaudar como market cap total en el inicio. Es un total de $4 millones. ¿Por qué? Porque van a poner en circulación 4 millones de tokens, y si cada token vale $1, pues en este caso el market cap máximo, el hard cap, serían de 4 millones. El supply total es de 40 millones, por lo que estamos viendo un 10% de los tokens dentro de este pad, por lo que la verdad es que está muy bien. Y bueno, también lo bueno es que la distribución va a ser justo al momento de la salida del token, por lo que tenemos que estar atentos por la
alta volatilidad y el token es de la red BEP20, por lo que, bueno, bastante nice por las comisiones. Entonces, no hay mucho más que destacar, realmente al final es un equipo de fútbol. Yo no es que sea un experto en equipos de fútbol, pero sí en el ecosistema en general, y sé que los fan tokens llegan para quedarse, o sea, no es una cosa que digas, no, es algo pasajero. Mentira. Piensa que, por ejemplo, un equipo muy internacional como podría ser un Barça, un Madrid, un Liverpool, un Chelsea, tienen fans por todo el mundo y no todos los fans pueden ir a ver el partido, no todos los fans pueden ser socios ni intervenir en decisiones del club, pero gracias a los fan tokens cualquier persona de cualquier parte del mundo, una persona de China puede tomar decisiones en el Barça, por ejemplo, teniendo los tokens del Barça. Entonces todo esto es súper interesante y creo que no se me escapa nada de información. Sobre todo destacar que los NFTs están a la vuelta de la esquina dentro de Binance con los equipos de fútbol, pero con ya fan tokens, que la cosa es totalmente diferente. Entonces, si queréis invertir, simplemente hacer investigación, comparar este vídeo con otras personas, porque yo creo que vais a tener una opinión más consolidada. Ahora mismo, si veis solamente mi vídeo, os vais a quedar simplemente con mi opinión, pero si contrastáis, realmente ahí es donde vais a sacar mejores conclusiones. Pero yo, a nivel personal, sí que voy a poner una parte de mis BNBs, como sé que el máximo total por persona van a ser $20.000, pues obviamente voy a poner una cantidad que me parezca interesante para al menos poder llevarme una participación mínima. Pero este token, 1x2, 1x3, 1x4 desde la salida, yo creo que podría ser bastante factible. Así que bueno, veremos cómo acaba. Estaremos repasando por Instagram todas las novedades de este token. Y os recuerdo que suscribáis y también me sigáis. No seáis vagos porque así os vais a enterar de todas las novedades. Y normalmente respondo todos los MDs, pese que se me acumulan, pero lo respondo prácticamente todos. Así que esto es todo. Un saludito, dejad un buen like y nos vemos. Chao, chao.